Hola niños, bienvenidos a una nueva clase con la Miss Cintia. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante. Pero primero hay que responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué es necesario quedarnos en casa? ¿Qué pasaría si saliéramos de casa? ¿Y qué opinas sobre la gente que está saliendo de casa sin ningún motivo? Todos los días se ven las noticias que a veces la policía está deteniendo personas que salen de casa y no tienen ningún motivo para salir. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Qué le dirías a estas personas? ¿Por qué te estoy preguntando eso? Porque hoy día vamos a leer un texto sobre estos motivos. Tenemos 3 propósitos para el día de hoy. Explicar de qué trata el texto y proponer un título. Identificar en el texto las razones para quedarse en casa. Y opinar sobre una idea importante del texto. Para eso vamos a observar primero a estas 3 personas, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Cómo es que trabajan a diario en las calles? ¿Cuál es la función que cumplen? Ya hemos hablado un poco sobre ello, ¿verdad? Así que ya debes tener una idea más sólida sobre cuál es la función que realizan estos personajes a diario en las calles. Y aquí tenemos 2 más. Un doctor y una enfermera. Hay muchos doctores y enfermeras que están trabajando en las calles, en los hospitales. ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Qué función cumplen ellos en nuestra sociedad? Y cuando los ves a ellos, cuando ves a todos estos trabajadores, ¿en qué piensas? ¿Qué piensas sobre ellos? Bien, eso que estás pensando y todas esas preguntas, no es necesario que las respondas en tu cuaderno. Puedes conversarlas con tu papá, tu mamá, tu tío o algún familiar que esté cerca, porque esas preguntas van a ser importantes para el texto que vamos a leer hoy día. Ahora, lee conmigo estas frases. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Quédate en casa porque la calle se ha vuelto muy peligrosa. ¿A qué se refiere con peligrosa? Hay muchos ladrones, hay personas que nos están haciendo daño. ¿Y por qué dice quédate en casa? Otra frase. Quédate en casa. Tu casa es el escudo que te protegerá. ¿Y de qué te protegerá? ¿Cómo es que tu casa se vuelve un escudo? Otro. Quedándote en casa ayudas al personal de salud. ¿Cómo es que lo ayudas? ¿Tú vas a ir a curar a los enfermos? Vamos a preguntarnos eso. Quedándonos en casa, ¿cómo ayudamos al personal de salud? Y por último, la policía nos protege. ¿De qué nos protege? Bien. Todas estas preguntas y estas interrogantes que estamos viendo van a estar en este pequeño texto. ¿Ves? Es pequeño nada más. Vas a leerlo primero tú solo en forma individual y luego se lo lees a alguien más, a algún familiar. No se preocupen que luego voy a poner la foto para que puedan leerlo. Y aquí está justamente el personal del que estábamos hablando, ¿no? Los policías, el doctor, las enfermeras, ellos son de los que se está hablando en el texto también un poco. Entonces, después de leerlo, vas a responder varias preguntas en tu portafolio. Tenemos aquí todas las preguntas. Primero, completa el esquema. En esta parte dice de qué personas habla el texto, qué hacen estas personas. Hay 2 cuadros para poner
sobre las personas de las que habla el texto, ¿verdad? Aquí podríamos poner a los policías. Y en este otro, si juntamos a los doctores y las enfermeras, ellos hacen un conjunto que le podemos llamar personal de salud. Entonces, en este cuadro hablamos sobre los policías y en este cuadro sobre el personal de salud. ¿Qué hacen ellos? Escribes en forma resumida qué hacen ellos en esta situación que estamos viviendo. La segunda, ¿qué título le pondrías al texto? Y tercero, ¿por qué es necesario quedarse en casa? Claro que eso también ya lo hemos discutido en otras sesiones, ¿no? ¿Es importante o no es importante? Y la número 4, ¿estás de acuerdo con esta idea? ¿Por qué? Quedándote en casa ayudas al personal de salud. Mientras menos salgas, habrá menos gente enferma y el personal de salud podrá ayudar más y mejor. Si estás de acuerdo, escribes sí y por qué. Y si no estás de acuerdo, escribes no y por qué. De todas maneras, tienes que explicar por qué estás de acuerdo o en desacuerdo. ¿Ya? No se preocupen que también voy a enviar una foto de estas preguntas para que puedan contestarlas en casa y leerlas con más tranquilidad. Bien, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, tenemos que leer el texto, si es posible, varias veces para comprenderlo mejor y luego responder las preguntas. Todas estas respuestas están aquí. Hay algunas que tú tienes que pensar o dar tu opinión. Por ejemplo, aquí, ¿qué título le pondrías? Es un texto, pero no tiene título. ¿Qué título le pondrías tú? No te olvides que debes escribir las respuestas empezando con mayúscula, terminando en punto, y que debe ser tú quien escriba las respuestas. Así estés muy cansado, hazlo poco a poco, tienes todo el día para entregar tu actividad. Espero que tengan un hermoso día, chicos. Cuídense mucho y nos vemos mañana con otra actividad. Adiós.